Bueno, chicas y chicos, buenos días. Vamos a corregir uno por uno. Les voy a subir un videito de cada uno para despejar cualquier duda que hubiera podido quedar de estos ejercicios que estaban como tarea. Vamos a empezar por el que corrigió José, que ella balanceó. Lo voy a hacer yo de vuelta por si quedó alguna duda sobre el mecanismo, ¿sí? Ustedes acá ven que la ecuación dice que hay un cloro que es diatómico con un oxígeno que es diatómico, que eso qué significa, yo veo 2, el numerito del subíndice 2 me dice que hay 2 oxígenos. Y esto que es diatómico significa que el oxígeno en la naturaleza no anda suelto, no anda solo, ¿sí? Y ustedes, si se preguntan el porqué de esto, lo van a poder contestar y ahora lo vamos a hacer, pero se los dejo un poco en suspenso para que lo piensen ustedes. Y cuando se unen estos dos elementos diatómicos, se forma el óxido de cloro, ¿sí? Vamos a hacer la fórmula de Lewis primero para que vean esto que les digo de por qué el oxígeno y el cloro son diatómicos. Vamos a hacer el cloro, la fórmula de Lewis y la fórmula de Lewis del oxígeno. Como sabemos bien, acá tengo la tabla periódica, el cloro está ahí en el grupo 7, por lo tanto tiene 7 electrones en su último nivel. Los voy a dibujar. Y el oxígeno está en el grupo 6 y tiene 6 electrones en su último nivel. Ahora, la ecuación me dice que hay 2 cloros, por lo tanto acá va a haber otro cloro y acá va a haber otro oxígeno. Y cuando esto reaccione, va a haber un óxido de dicloro, ¿sí? Ahí estoy completando. ¿Sí? La ecuación. Ya está el compuesto formado. Si vamos a analizar el compuesto primero en nuestra fibra. Y vemos que el oxígeno tiene sus 6 electrones y al compartir ese electrón que le da cada cloro, que comparte con cada cloro, completó su octeto con 6, 7, 8. Ahora el cloro también completa su octeto con ese electrón que comparte con este oxígeno y este otro cloro también, ¿sí? Ahora, si nosotros recordamos qué es balancear una ecuación, que es digamos, la forma numérica que tenemos de representar lo que ocurre en la naturaleza, que es que la materia no solo se transforma, no es que aumenta la cantidad o disminuye la cantidad de materia cuando hay una reacción química, sino que se transforma. Y si nosotros miramos acá, hubo una transformación porque teníamos el cloro, el dicloro o el cloro diatómico, y el oxígeno diatómico que andaban por ahí, cada uno por su lado, y luego de reaccionar forman un compuesto. Ahora, si acá una reacción química y la ley de conservación de la materia dice que no aumenta la cantidad, sino que lo único que pasa es que se transforma, y acá vimos, porque de cloro suelto y oxígeno suelto pasamos a tener óxido de dicloro. Entonces sí hubo una transformación. Pero ¿qué podemos decir de la conservación de la materia? Si acá tengo 2 cloros, de este lado también tengo 2 cloros, pero de este lado de la ecuación tengo 2 oxígenos y acá tengo uno solo. ¿Qué pasó entonces con la conservación de la materia? ¿Sí? Entonces acá decimos, bueno, esto en la naturaleza no pudo haber ocurrido, ocurre de otra manera. Nosotros tenemos que representar la manera en la que ocurre en la naturaleza esto, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Balanceamos la ecuación. Y ustedes acá lo podrían hacer viendo los elementos. Yo lo voy a hacer a la manera tradicional, ¿sí? Copio la ecuación de vuelta para no confundirme, ¿sí? Y anoto
Voy a correr esto más arriba. Así tengo espacio para que vean. Ven que les enfoco mejor, no ven nada ahí. Ahí estamos. Y hago lo siguiente. ¿Cuáles son mis productos, mis reactivos, perdón? ¿Y cuáles son mis productos? Mis reactivos son cloro y oxígeno. Mis productos son, o sea, ¿qué átomos hay en los productos? Hay cloro y oxígeno, ¿sí? ¿Cuántos átomos de cloro tengo del lado de los reactivos? Tengo 2. ¿Cuántos átomos de oxígeno tengo del lado de los reactivos? 2. ¿Cuántos átomos de cloro tengo del lado de los productos? 2. ¿Cuántos átomos de oxígeno tengo del lado de los productos? 1. Entonces acá claramente podemos ver que no estaría cumpliéndose, la ley de la conservación de la materia. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer nosotros como químicos para realmente graficar lo que ocurre en la naturaleza? Tenemos que balancear esta ecuación. Y la balanceamos escribiendo coeficientes estequiométricos que se llaman a los números grandes que ponemos adelante de cada término. Acá me falta poner el más. Yo acá tengo un término, lo hacemos igual que en matemática, separamos en términos, esto es un igual para nosotros los químicos y esto es otro término, ¿no? Entonces, si acá tengo 2 cloros y acá tengo 2 cloros, el cloro no sería el problema sería el oxígeno, que de este lado tengo uno solo y de este lado tengo 2. Entonces, para lograr tener 2 de este lado, tengo que poner un 2 grande acá. Entonces, ahora vuelvo a calcular cuántos elementos, cuántos átomos tengo de cada lado de la ecuación. Esta no cambió todavía, entonces vamos a ver en esta. 2, tengo este 2 multiplica, ¿sí?, a todo lo que está delante de término, es como una, tiene un nombre matemático que ahora no me sale, distributiva, ¿sí? Entonces este multiplica este y multiplica acá. 2 por 2 es 4, ahora tengo 4 cloros. Y sí, tengo 2 oxígenos. Genial. El oxígeno ya está bien, se balanceó. Pero con esta corrección que hice, se me desbalanceó el cloro. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Poner un 2 acá adelante. Porque 2 por 2 es 4 y entonces ya está balanceada la ecuación. Que es lo que había hecho José, ¿sí? Pero les estoy haciendo como la explicación más detallada por si alguno tenía alguna duda o no lo vio, si estuvo en otro colegio, así que lo estamos repasando. Y ahora lo que me interesa que vean es que hagamos la fórmula de Lewis de la ecuación balanceada, aunque por ahí es medio pesado volver a dibujar todo, pero lo vamos a hacer por esta vez para que lo entiendan bien. Vuelvo a poner, acá dice que tengo 2 dicloros, 2 cloros diatómicos, o sea, 2, 3, 4, 5, bueno, me estoy apurando y estoy haciendo mal, 3, 4, 5, 6, 7. Y acá vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cuando completan, los dos completan con 8. Tengo 2, o sea que tengo que hacer lo mismo de este lado. Esta es una molécula de estas. Este es un cloro 2 y este es el otro cloro 2. Estos me estarían significando ese número que hay 2 de cada cloro. Lo mismo para el oxígeno, pero acá tengo uno solo de oxígeno, ¿sí? Entonces hago la fórmula de Lewis. ¿Por qué los representa así? Porque son covalentes, porque están ocurriendo en el mismo tipo de elementos y además estos dos son no metales, ¿sí? El oxígeno es un no metal y el cloro es un no metal. La diferencia de electronegatividad entre ellos es 0, o sea que, con más razón, es una unión covalente. Después vamos a ver más adelante cómo la vamos a clasificar.
Y ahora ocurre la reacción química y se forma este que habíamos dibujado antes. Pero ¿qué ocurre acá? Si yo hiciera ahora sin haber balanceado la ecuación, me fijo, tengo 1, 2, 3, 4 cloros y acá tengo solo 2, perdón. Entonces, ¿qué significa? Cuando estos se reacomodaron, cuando estos elementos se reacomodaron, se transformaron en 2 moléculas de óxido de cloro, de dicloro, ¿sí? Entonces, ustedes espero que se estén haciendo la pregunta y si no, se las tiro yo. Si estos se unieron, porque acá están formando una unión, como les dije recién, covalente, no polar, después lo vamos a ver cómo las clasificamos, es covalente y está muy tranquilo porque ya se estabilizó, ya tiene 8 electrones tiene 8 electrones tiene 8 electrones este también está contento y estable, ¿sí? ¿Por qué ocurrió esto? ¿Por qué pudieron desarmarse y volver a armarse formando otra molécula? ¿Sí? Y esa es una pregunta que nos vamos a contestar cuando veamos termoquímica y cinética de reacciones. Pero bueno, quiero que por ahí la dejen en sus cabecitas pensando qué puede ser que ocurra para que esto pase en la naturaleza, ¿no? Que si yo tengo el oxígeno es estable cuando anda por el aire que respiramos porque es O2 y está estable, y por qué de repente empieza a oxidar un clavo, por qué empieza a reaccionar con el hierro que tiene el clavo y empieza a formar óxido de hierro, si estaba estable y no necesita compartir sus electrones con nadie más. Bueno, se las dejo ahí picando, ya lo vamos a poder contestar. Pero bueno, espero que esto haya quedado claro. Estuvimos, digamos, demostrando con fórmula de Lewis cómo ocurre una reacción química, ¿sí? Demostramos cómo la balanceamos, por qué hacemos esto, por qué ponemos estos números, que en realidad esto ocurre en la naturaleza. Nosotros lo escribimos para entenderlo matemáticamente, si se quiere. Pero esto ocurre en la naturaleza, no es que dice, ay no, me falta uno, no pasa. En la naturaleza hay, digamos, suficiente cantidad de reactivos para que ocurran las cosas. Igualmente también vamos a ver un tema más adelante de estequiometría que vamos a hablar qué pasa cuando se me terminó el oxígeno y bueno, nada, no los mezclo más. Pero esto, por eso este tema de uniones químicas y el repaso es tan importante, ¿sí? Porque tiene que ver con todos los temas que vamos a ver en el año. Por eso hago hincapié en este repaso. Cualquier cosa me escriben si tienen dudas.